evaluadores y evaluadoras, deseando compartir experiencias, se fue agrupando y hacia el 2004 fuimos fundadores de la Red Latinoamericana de Seguimiento y Evaluación y fuimos coanfitriones de la primera conferencia regional. En total hemos realizado 2 conferencias regionales aquí en Lima y somos un núcleo que tiene como objetivo, digamos, estratégico digamos, el fortalecer capacidades y promover una cultura de seguimiento y evaluación, difundiendo, desarrollando capacidades, profesionalizando y fortaleciendo esta práctica. Entonces tenemos uno de nuestros objetivos, digamos, también es para el fortalecimiento de capacidades, la difusión de conceptos, métodos y herramientas, que es, digamos, uno de los temas que estamos viendo hoy día en el grupo de trabajo de fortalecimiento de capacidades. En total tenemos unos 4 o 5 grupos de trabajo. Tenemos el de desarrollo de capacidades, el de institucionalización, el de evaluación, derechos humanos, crisis, género y violencias, evaluación participativa, EvalYouth capítulo Perú, comunicaciones, y trabaja todo el tema de la web, y estamos, digamos, por presentar un producto muy interesante que en su momento se difundirá. Así es que este webinar es muy pertinente y de alguna manera está en el centro de las preocupaciones de Valperú, que es el desarrollo de capacidades y la difusión de herramientas. Muchísimas gracias entonces, Patricia, por atender, y al grupo de trabajo por esta muy buena iniciativa. Gracias. Amalia, ¿estás muteada? Muchísimas gracias, Emma, por tu saludo institucional. Soy la persona que va a moderar este webinar. Mi nombre es Amalia Cuba Salerno y realmente es un gusto tener con nosotros en esta oportunidad a Patricia Sandoval con un tema de enfoque de género que nos interesa muchísimo tanto en el monitoreo como en la evaluación. El tema lo vamos a abordar a lo largo de la sesión, tratando de reflexionar en base a algunas preguntas motivadoras. La primera de ellas está referida a si podemos aplicar el enfoque de género para hacer monitoreo y evaluación en intervenciones, sean estas políticas, planes, programas o proyectos, que no incluyeron el género en su etapa de diseño. Y una segunda pregunta motivadora es, ¿cuáles son las limitaciones o sesgos, ya sean conceptuales, metodológicos o prácticos, que el monitoreo y la evaluación con enfoque de género reconocen tener y sobre los cuales debemos estar muy atentos? Muy bien dicho estas dos preguntas motivadoras, me queda presentar a nuestra ponente Patricia Sandoval, como ya señaló Emma. Ella es una profesional senior, experta en asuntos de gerencia y gestión de programas y proyectos de inversión social con enfoque de género. Es licenciada en sociología, con experiencia en el ámbito de desarrollo humano y énfasis en el enfoque de género, con posgrado en gerencia social y en la maestría de gerencia social de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con 30 años de experiencia en gestión de proyectos, tanto en el sector público, el sector privado y la cooperación internacional. Dicho esto, entonces invitamos a nuestra querida Patricia a iniciar su exposición. Adelante, por favor, Patricia. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por encontrarme y darme la oportunidad de poder dialogar y compartir esta experiencia, que es mi experiencia de todos estos años en el trabajo de incorporar el enfoque de género, ¿no? Es una pregunta que creo sigue latente
y esta exposición es una exposición sistematizada, ¿no? Que pretende compartir un poco esto que voy a comentarles ahora, ¿no? Lo que les voy a compartir ahora es un conjunto de experiencias, ¿no? Que he ido sistematizando y que me han ido sirviendo cuando he tenido la oportunidad de poder hacer evaluaciones. Sobre todo en la última oportunidad trabajé en la cooperación internacional, cumplíamos el papel en ese momento de sponsors, ¿no? Y tuvimos que incorporar el enfoque de género en todo el proceso de proyectos a nivel nacional. Y era incorporar el enfoque de género no solamente en la institución, no solamente en los proyectos, sino también en la institución. Y era pasar desde el diseño, incorporar el enfoque de género en el diseño, era monitorear los proyectos, pero desde la mirada del enfoque de género. Entonces había que haber un entrenamiento a los monitores y había que hacer evaluaciones. Y sobre todo que era proyectos que tocaban aspectos que no eran muy comunes para enfocar el enfoque de género. Eran proyectos con contenidos en componentes como el de infraestructura, como los productivos, como el medio ambiente. Entonces ahí la tarea era, ¿y ahora cómo lo hacemos? Un poco esta presentación no sistematiza solo eso, sino todas las experiencias anteriores, que me han llevado a plantear una serie de afirmaciones, que ahora se las voy a presentar. En primer lugar, ¿qué competencias son las que se requieren para realizar el enfoque de género? ¿No? Por lo menos la persona que tiene un acercamiento, lo mínimo que tendría que tener es una empatía con el enfoque de género, ¿no? Nos tocó ver muchos ingenieros que al principio les costaba entender un poco lo que ahora vamos a explicar, que es lo básico, ¿no? Lo básico para poder movernos para la incorporación del enfoque de género. Pero lo que sí comenzamos a trabajar con ellos, todo lo que era la parte de, digamos, de su historia de vida, que es la sensibilidad frente a la desigualdad, frente a la fortaleza de las mujeres. Eso nos ayudó mucho para poder dar la empatía y la sensibilidad necesaria. Entonces creo que esa es una de las competencias blandas, que ya después las tomaremos con mayor precisión, las que van planteando. Entonces, vamos a ver un poco competencias técnicas, que son las que seguramente estamos acostumbrados a utilizar como gestores de políticas, como evaluadores, pero también es necesario mirar todas las otras competencias que son los aspectos humanos. Bueno, ¿qué se evalúa? Se evalúa todo dentro de lo que yo he podido tener posibilidad. Se evalúan políticas sociales, se evalúan bienes o servicios, la oferta pública, se evalúan proyectos de desarrollo, se evalúan mecanismos de intervención, se evalúan instrumentos de gestión. Todo es posible evaluarlo con el enfoque de género, porque el enfoque de género lo que tiene es como un lente, decía una profesora y amiga. Es un lente que nos permite mirar a través del cristal los mecanismos que propician y plantean una desigualdad
uno de los mecanismos que establecen relaciones de poder. Y la exigencia, en este caso, es que tengamos fuentes de información y que hablemos de evidencias, de datos. Eso es importante. ¿Ok? El beneficio es que son intervenciones desde el enfoque de género que van a poder realmente procurar llegar a toda la población y no solamente a una parte. Y va a tratar de evitar los efectos perversos, que poco a poco se los iré comentando. Bueno, pasemos un poco, tengo un tema, me están saliendo personas para admitir, no sé si yo las admito o otra persona las admite, ¿verdad? Así es, otras personas se encargan. Ok, gracias. Bueno, este es el enfoque de género que es, digamos, lo básico, que es con lo que nos manejamos. Entendiendo esto, podemos manejar una evaluación mínima del enfoque de género. Nos va a permitir mirar, acercarnos para una evaluación con enfoque de género. Primero, establecer que existen una división sexual del trabajo, ¿no? Que establece relaciones de poder y jerárquicas, que plantea situaciones de inequidad. Esta división sexual del trabajo establece roles de género, establece ámbitos diferenciados, ámbitos sociales diferenciados, el ámbito productivo, el ámbito reproductivo, y espacios segregados, predominantemente femeninos, predominantemente masculinos. El asunto es que esto se da en desigualdad de oportunidades y en desigualdad de valor. Siempre la parte en donde está el rol masculino, el ámbito productivo y los espacios predominantemente masculinos van a tener mayores posibilidades, mayor valoración. ¿Qué cosa está a la base de esta división sexual del trabajo que fundamenta esta relación de poder? Dos situaciones. El control de la sexualidad femenina es el control sobre la capacidad reproductiva y el control del trabajo social femenino, o sea, el control del rol de la maternidad, el control de la economía del cuidado, todo lo que es las actividades de reproducción, todo lo que es el rol de madre, esposa, ama de casa, todo lo que es el cuidado de la familia, de los infantes, todo eso recae y se fomenta hacia las mujeres a través de una socialización. Entonces, eso es lo que hay que mirar. El control que hay sobre el trabajo social femenino y el control de la sexualidad femenina. ¿Ok? No solamente de la capacidad reproductiva, sino de la sexualidad femenina, cómo se deben de comportar y desarrollar las mujeres en un espacio social. Esto es lo básico. Y sobre esto es que vamos a permitir mirar una realidad concreta. Veamos una revisión inicial. Lo primero que miraba cuando veía un proyecto a evaluar era primero en la línea de base. Visibilizar a las mujeres. La población estaba desagregada, había una población o estaba general. Ay, la población es de tantas personas, y ahí paraba. No habían más detalles. Ese era un problema que nos encontrábamos, que ya me estaba diciendo que esa propuesta no estaba teniendo un enfoque de género. Porque lo primero que tiene que tener la información en la línea de base es una población desagregada por sexo y por edad. Eso es sumamente importante, porque hay un ciclo reproductivo para las mujeres.
Hay una edad que son adolescentes, hay una edad en que están en una capacidad reproductiva, digamos, permanente y muy directa y continua. Y hay otro periodo en donde ya no hay esa capacidad reproductiva y tienden otro tipo de responsabilidades, aparecen otro tipo de responsabilidades. Y eso hay que mirarlo porque va cambiando el rol de las mujeres según esa capacidad reproductiva y esa vida que van teniendo. ¿Ok? Otras cosas que tenemos que mirar en la línea de base es las características que tiene esta población en un proyecto. O sea, sabemos realmente qué cosa hacen, a qué se dedican, qué roles y qué funciones desarrollan. Así estemos construyendo una carretera, así se esté construyendo una ampliación de un colegio, o así se esté construyendo todo el colegio. Sí es importante saber quién es tu población, qué roles tienen, cuáles son sus costumbres, de qué tipo de qué cosas, cuál es su vida cotidiana, detallada y desagregada por sexo. ¿Para qué? Para poder identificar qué hacen los hombres en lo femenino, en lo masculino, y qué hacen las mujeres en lo femenino, para ir construyendo los géneros en la comunidad, en la situación concreta. Otra cosa que tenemos que ver es dónde están estas mujeres ubicadas en esta división sexual del trabajo. ¿Qué significa eso? Tenemos que ver qué actividades desarrollan y en qué espacios segregados son los que se ubican. Vamos a encontrar que se encuentran de repente en el caso de la zona de la costa, son mujeres que van a estar confinadas en sus casas, en aislamientos, ¿no? En el caso de la selva, en la región de andina, va a ser diferente. Entonces, va a depender y vamos a tener que identificar cuál es su ubicación, en qué espacios se mueven, cuáles son los espacios segregados de la comunidad o de la zona o del ámbito en el que se ha intervenido el proyecto, y nosotros vamos a mirar y evaluar para ver si el proyecto está detectando esa situación. ¿Ok? Después, si hay presencia o no de asociatividad en las mujeres, aunque sea incipiente, si hay liderazgos y qué tipo de asociaciones son y de liderazgos son. Son liderazgos que reproducen situaciones que van hacia el ámbito productivo, son liderazgos que se refuerzan en el ámbito reproductivo en su rol de mamá. ¿Qué roles están cumpliendo? Y a partir de eso, ¿qué capacidad de decisión tienen? ¿Cuánta cuota de poder tienen estas personas? Eso es importante que miremos. Eso nos va a dar una primera lectura de cuál es la situación de género que estamos encontrando. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es, mirando mi esquema, que inicialmente se los presenté, mirando ese esquema, pero poniéndolo dentro de la situación de la realidad. Eso es bien importante porque generalmente cuando vamos a hacer algunos, por ejemplo, a veces cuando íbamos a hacer la presentación o hablábamos con algunas personas, pero me decían, pero este es un proyecto de infraestructura y la infraestructura sirve para todos igual. No es tan cierto, no es tan cierto. ¿Por qué? Yo siempre les hablaba del caso de los colegios del INFES, por ejemplo.
Cuando se hicieron los colegios del INFES, la idea era que llegara a la mayor parte de zonas y que evitara que los niños dejaran de asistir a clases, ¿ok? Acercar el colegio a las zonas. Pero ¿qué pasó? De repente se encontró que las niñas de determinadas edades, sobre todo aquellas niñas que empezaban la menarquia, las primeras fechas de menstruación, los primeros periodos de menstruación, comenzaban a tener ausentismo en las clases. No iban. Y eso hacía que las niñas perdieran clases y repitieran a veces el año. Entonces, a pesar que se había construido más colegios para que vayan más niñas y esté presente, no iban. Las niñas había ausentismo femenino, sobre todo en esas edades en que empezaba la menstruación. ¿Qué pasó? Pasó que los baños que se construyeron estaban muy cerca el uno del otro, hombres y de mujeres. Y eran baños que no tenían ninguna privacidad, eran solamente como una especie de cuartitos con los techos alivianados y los pisos también. Entonces, ¿qué pasaba? Que las niñas no tenían ningún tipo de privacidad y se sentían mal, se sentían incómodas cuando tenían que pasar por aquellas primeras experiencias de pasar por la menstruación, por la menarquia. Entonces, eran que no había, simplemente porque no se había previsto esta capacidad, esta condición femenina, ¿no? Que no la tienen los varones, la tienen las mujeres, la tienen las jovencitas, la tienen las adolescentes. Y debió de procurarse una adecuación de los baños, ¿no? Para la zona de la secundaria, ¿no? Y de la primaria también, pero sobre todo de la secundaria o de primaria de los últimos años, donde pudieran dar cierta privacidad, para que no sean objeto, porque allí habían chiquitos que se subían allí, se burlaban, entonces era incómodo para las niñas. Era muy incómodo. Y eso era la causa por la cual se daba el ausentismo. Simplemente por la construcción de los baños. Hay otro ejemplo también muy conocido, que tiene que ver cuando hicieron el caño en una zona, ¿no? De repente, desde la perspectiva urbana, dijeron, vamos a hacer vamos a hacer unos caños para que ya no estén yendo al río, ¿no? Vamos a hacerlo mejor, cada uno en sus casas. Una visión occidental y de la ciudad, ¿no? O sea, muy urbana. ¿Y qué pasó? No se fijaron que dentro de este esquema de interculturalidad, la salida de las jóvenes a recoger el agua, que eran ellas las más jóvenes las que tenían que hacer eso, tenían que ir a recoger el agua, y en ese trayecto iban conociendo o se encontraban, entre comillas, con algunos jóvenes. Y ese era el espacio en que compartían, sociabilizaban, ¿no? Y entraban en alguna situación de empatía, de romance, para entablar una futura familia o algo así. Entonces no tenía mucho sentido. Los baños que pusieron en las zonas no se utilizaron mucho, porque las mujeres y las jovencitas, las jóvenes, seguían yendo al río a recoger el agua. Entonces sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque la infraestructura tiene que servir para las personas. Y eso es lo que tiene que recoger la línea de base. Las necesidades, las condiciones de las personas. Y eso también pasa con lo que es el componente productivo. Y también con lo del medio ambiente. Si es que no tenemos información y evidencias concretas de cuál es la situación de estas personas, no vamos a poder conocerlas. Esa es
o sea, ahí empezamos a mirar el enfoque de género. Hoy seguimos, ¿no? En el planteamiento de problemas. Aquí tenemos que ver, a partir de lo que se ha dado y de ver qué funciones cumplen y qué en relación están y cómo se articulan, ¿no? Cómo se articula esta situación en la zona de intervención, es cuál es la relación que entablan hombres y mujeres, ¿no? Y vamos a encontrar que de repente los varones tienen asociaciones, tienen instancias, tienen funciones más vinculadas al mercado, más vinculadas de salida de las comunidades, de salida de la zona, ¿no? Donde están interviniendo. Las mujeres no, las mujeres están más vinculadas, su círculo es más restringido. Entonces, evaluar ahí si el proyecto está mirando esa inequidad. Si el proyecto está identificando qué situación o condición de poder se está dando en ese tipo de situaciones. De repente eso genera que las mujeres no tengan, que están emparejadas y tienen familia con una familia con una pareja masculina presente, tenga restricciones para poder tener actividades, por ejemplo, productivas, ¿no? Entonces, cuando se plantea un proyecto con componente productivo, ella va acompañada del varón. Y el varón es el que se inscribe. Y el varón es el que atiende a la capacitación, ¿no? Y dice, no, ella no va a tener tiempo porque ella se dedica a la casa. Ella no va a tener tiempo porque no le gusta al varón que llegue otro capacitación extensionista técnico a que esté enseñándole a su mujer cómo hacer las raíces o cómo hacer determinadas cosas de actividades de mejora de capacitación técnica. O no quiere el varón que sea ella la propietaria del crédito, o tenga ella directamente el acceso al crédito, quiere tenerlo él. Entonces, ahí hay una situación de poder. Hay una situación nos está diciendo una situación de opresión. ¿El proyecto está considerando eso dentro de su línea de intervención? ¿Sí? ¿No? ¿Está generando eso situaciones de violencia de repente? ¿Hay ese componente social que ve el proyecto, lo está mirando? Porque esa es una restricción que quita posibilidades a las mujeres en un proyecto productivo. Entonces, esa es la mirada de género que tenemos que ver. O una mirada de medio ambiente. La intervención que se está haciendo en medio ambiente, ¿cómo está impactando en la vida cotidiana de las mujeres y de los varones? Pero al ver, en el caso de las mujeres, es cómo está impactando en la situación del cuidado, ¿no? De repente hace que los niños o las gentes que están bajo su responsabilidad, porque son parte de sus responsabilidades familiares, se enferman más. Entonces ella tiene que tener más tiempo para llevarlos a la posta, para ver lo de las medicinas, y eso recarga su trabajo doméstico. Tiene una recarga de trabajo por la contaminación que se da. ¿Ok? Eso lo está recogiendo el proyecto dentro de su estrategia de intervención. Está planteando algún componente, alguna línea de acción para ver eso. ¿Cómo lo articula o no lo articula? Porque si no lo considera, nuestra mirada de género nos va a permitir evaluarlo y dar una recomendación con respecto a eso para ver cómo eso está afectando a nuestro fin, nuestro propósito del proyecto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Amalia. Patricia. ¿O las preguntas son al final? Prefiero que las preguntas sean al final porque no las pedimos, entonces no tengo todavía preguntas en este momento, por favor. Ya. Ok. Adelante, Perfecto. Patricia. Gracias. Ya, perfecto. Está bien. Entonces,
esos son un poco el involucramiento que tiene que tener la detección y definición de las situaciones de poder y dominación, la detección concreta de desigualdad de oportunidades, de marginación y de opresión que está encontrando en la zona. Eso debe estar en el planteamiento de problemas, y eso es lo que tenemos que encontrar desde nuestra mirada de género. En la intervención estratégica, nosotros lo que tenemos que ver es cómo se está planteando, frente a lo que está planteándose el problema, cómo es que está planteándose la estrategia de intervención, ¿no? Desde una mirada, además, de género, para nosotros nos interesa saber, ¿el proyecto está enfocándose en propiciar cambios en el sistema patriarcal que estamos encontrando en este ámbito de intervención? ¿El proyecto está teniendo algunas líneas de acción que están atendiendo situaciones de inequidad? Ahí tenemos que ver cuál es nuestra apuesta de intervención. El proyecto está planteando metodologías de intervención direccionadas a las mujeres. ¡Qué bien! Por ejemplo, capacitación técnica. Ya, entonces allí tenemos que mirar cómo se da esa intervención técnica. Y ahí tenemos que ver si esa intervención técnica considera los roles de género. Esto es, ¿en qué horario se está dando esas actividades? ¿Les es propicio a las mujeres? ¿Les es conveniente a las mujeres? ¿O es un horario que, por ejemplo, una capacitación la dan y empiezan en la mañana, ¿no? Habían proyectos en que, por ejemplo, se daban en las mañanas y decían, pero nosotros les ofrecemos a las señoras, pero a las señoras no les interesa, no quieren venir. Y le decíamos, ¿y por qué lo hacen en las mañanas? No, es que el técnico, el profesor, puede venir en las mañanas, entonces ya hemos quedado con él. No. ¿Ustedes les han preguntado cuál es el horario en que realizan las mujeres en las mañanas? Y ellas se dedican a las actividades y a las tareas del hogar, a las actividades de reproducción, o sea, al trabajo doméstico, a atender a los hijos, desde el desayuno, el almuerzo. Las señoras, no, lo que pasa es que no tienen con quién dejar a sus hijos. Ok, ¿y ustedes qué han hecho para proveer que eso no ocurra? O sea, ¿hay alguna actividad paralela para que puedan llegar ellas con sus hijos? No. Ok, entonces ahí miramos en el presupuesto, porque la intervención estratégica tiene su correlato en el presupuesto. La intervención estratégica, lo que el presupuesto nos muestra, de alguna manera, es la inversión y los gastos operativos para llevar a cabo la inversión monetaria, ¿no? El costo de la inversión y los gastos operativos para poner en la apuesta de la estrategia con las metodologías. Entonces ahí vamos a encontrar. Y a mí me ha pasado, nos pasaba mucho, que de repente el componente del monto total del proyecto, teníamos que el componente productivo era el 75%, o el 70%. Y el componente social, porque todos los proyectos, infraestructura, productivos, tenían que tener un componente social, porque la mirada era un enfoque de desarrollo humano. Solamente así podíamos incorporar el enfoque de género y hacer evaluaciones de género. ¿Ok? Entonces, veíamos que había esa desproporcionalidad. ¿Eso qué nos decía? Nos decía el nivel de prioridad y de importancia que tenía el componente social para el proyecto. Entonces ahí había que hacer ajustes. Y eso se pueden hacer incluso antes de empezar la intervención, en evaluaciones previas a la intervención, cuando la apuesta institucional o la apuesta del sponsor es
que tenga definitivamente el proyecto, si no un enfoque de género, por lo menos un impacto que favorezca a las mujeres, como una forma de poder brindar un beneficio al conjunto de la población y evitar prejuicios o resultados perversos. ¿Ok? También veíamos si es que, por ejemplo, el proyecto estaba considerando las actividades que tenían, porque a veces las mujeres tenían eran del vaso de leche, o eran de los comedores. Entonces, y tenían que estar en los dos porque los dos les significaba una estrategia de sobrevivencia de alimentos para la familia, sobre todo si eran mujeres solas o mujeres con niños menores. ¿Ok? Entonces, esas mujeres, por ejemplo, no podían asistir, o les era muy difícil asistir a las actividades. Entonces, lo que tenemos que mirar también es qué tanto en la intervención, qué tanto el proyecto está considerando que el tiempo de las mujeres es un tiempo elástico, ¿no? Porque el tiempo de las mujeres no es elástico. A veces las mujeres tienen que cumplir una serie de rutinas durante el día y durante la semana, con jornadas vinculadas a su rol. Por eso es tan importante en la línea de base identificar todo ello. ¿Ok? Lo otro que también es la medición de resultados. En la medición de resultados lo que nosotros miramos son los indicadores de resultados y la correspondencia que esto tiene con la línea de base. Esto es, los componentes estratégicos que nos están poniendo tiene que ver, ¿está recogiendo la situación de la línea de base? ¿Sí o no? O sea, el proyecto se está proponiendo realmente identificar propuestas que beneficien en específico a las mujeres. Por ejemplo, yo recuerdo un proyecto que tenía mejora del cultivo de la papa con enfoque de género. Y yo, ¿cómo se da la mejora del cultivo de la papa con enfoque? Y yo, uy, qué innovación, decíamos nosotros, entusiasmadísimos, ¿no? Qué bacán, a ver, vamos a verlo. ¿Y qué pasaba? Que habían en algunas actividades, las habían metido a las mujeres. Entonces, como habían metido la presencia de las mujeres allí, ya el proyecto consideraba que tenía enfoque de género. Y los evaluadores decían, sí tiene enfoque de género, porque ahí hay mujeres. Y esa es una creencia muy común, porque el proyecto tiene la participación de mujeres, ya tiene el enfoque de género. Falso, graso error. Tú puedes tener el 90% de mujeres participando en el proyecto y no necesariamente eso significa que tenga enfoque de género. El enfoque de género te lo va a mirar la mirada que tú tengas del esquema que yo les propongo. Mirar roles, mirar funciones de la población, mirar las edades de la población, cómo se relaciona esa población, cómo vive esa población, qué situaciones articulan en su cotidianidad. Eso es lo que nos va a permitir la mirada de género. Es más, a veces me ha tocado trabajar en sindicatos varones y había que ver el enfoque de género ahí. Y era bien interesante, porque, por ejemplo, lo que se valoraba en ese espacio que era predominantemente masculino eran todas las características masculinas, y aquellas características que implicaban un tipo de negociación o un tipo de comportamiento un poco más lineal o menos confrontacional, era mal visto, porque era visto como el femenino, el de la mujer. Y por lo tanto, que ingresaran mujeres líderes a esas organizaciones era sumamente complicado, dificilísimo. Claro que les estoy hablando de hace quizás 20 años atrás y un poquito más.
cuando habían sindicatos, ¿no? Pero eso es lo que les quiero mostrar, es que no necesariamente el que hayan mujeres o el que hayan hombres nos va a impedir que tengamos una mirada de género. Eso no quita. Lo que te da la mirada de género es el análisis de género, no la presencia poblacional de más mujeres o de más hombres. Bueno, volviendo acá a la medición de resultados, los indicadores refieren situaciones de equidad. Y aquí lo que tenemos que ver es que si estos indicadores, si estos resultados que nos está proponiendo el proyecto, ¿no? Son medibles y son sostenibles. Y esto nos ha planteado inclusive con entidades que supuestamente trabajan el tema de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos indicadores que decían, el 70% de las mujeres se empoderan en sus casas, ¿ok? Y la pregunta ahí es, ¿y cómo se mide el empoderamiento? Entonces ahí lo que tenemos que ver es que el empoderamiento, la autonomía, la independencia son conceptos. Hay que operacionalizarlos. Y lo que tenemos que encontrar en el indicador de resultado es conceptualizaciones operacionalizadas. ¿Qué significa? Descripciones medibles, muy concretas, muy precisas, y formulados en términos de calidad, cantidad y tiempo. Por ejemplo, sería el empoderamiento, ¿no? ¿Cómo medimos el empoderamiento de las mujeres de un proyecto productivo? Las mujeres ahora pueden reconocer cuál es el mejor periodo para ir a comprar determinadas semillas. Las mujeres negocian directamente en el mercado local su producción de lo que han producido en el periodo luego del periodo de siembra. Entonces, tanto por ciento, en tanto, negocian tanto, en qué tiempo, todo eso lo formulamos en los términos de un indicador de calidad, cantidad y tiempo, pero estamos operacionalizando cómo se mide el concepto. Y eso es bien importante. Cuanto más simple y concreto, es más medible el indicador. Y más posibilidades tengo yo de reconocer y de identificar que hay cambios sostenibles. Y ojo, esto tiene que estar en la línea de base, porque si no, yo no tengo cómo evaluar que eso que está consiguiendo las mujeres o las destinatarias y los destinatarios es producto del proyecto o es producto de otras circunstancias. Porque si no lo encontré en la línea de base, es que no lo miró como el punto cero. No lo evaluó el proyecto. Entonces tenemos que hacer ahí, hacer un corte para ir viendo si la evaluación se hace al inicio del proyecto, que se inicia el proyecto social, es mucho más fácil. Si se inicia a la mitad, es un poco más complicado, pero ahí hacemos el corte cero. Si se hace a la mitad, ya es un poco más complicado de medirlo. Como si es o no por efecto del proyecto, porque no se ha podido medir. No lo ha considerado. De repente es algo que salió, pero quizás hay otro proyecto que está accionando ahí. Quizás hubo algún acontecimiento que motivó que eso se diera. No tenemos cómo medirlo, si es que el proyecto no lo consideró en su línea de base. Ahora, hay hasta aquí es un poco a grandes rasgos la evaluación con mirada de género. A grandes rasgos, dado que tenemos tan poquito tiempo, si no, sería otro el asunto. Lo que vamos a ver ahora es un poco la evaluación del monitoreo. Y esto es bien importante. El monitoreo en un proyecto es lo que mide el día a día, es lo que mide la ejecución de lo que se va implementando
en un proyecto. ¿Ok? Entonces, el indicador del monitoreo es el indicador de proceso. En el marco lógico es el indicador de proceso. ¿Ok? Y en el presupuesto serán nuestras metas. ¿Ok? Entonces, vamos a tener el indicador de proceso, la línea de actividad viene a ser asesoría técnica, ¿no? Asesoría técnica. Ok, asesoría técnica viene a ser, entonces, mi indicador de proceso es el primer semestre, cuatro asesorías técnicas. Ok, en el presupuesto tengo una meta de 4 sesiones de asesoría técnica, ¿no es cierto? Ese es en mi board, en mi presupuesto, en el primer semestre del primer año. ¿Ok? Ahora, esta asesoría técnica, yo la tengo que ir a ver. El monitoreo tiene que ir a verlo. Y tiene que llevar, el monitoreo tiene que tener un registro. Y ahí entra la mirada de género. ¿Cómo es? ¿Cómo se da la asesoría? ¿Quién da la asesoría? Allí es preferible inclusive que se vea la metodología de la actividad. ¿Quiénes se encargan? ¿Cómo se encargan? ¿Cuál es el lenguaje de cómo se encargan? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque una de las, de la mirada de género es romper esta sexualidad, este estereotipo de sexualidad femenina. Entonces, si nosotros fomentamos las imágenes alternativas de mujeres profesionales que se encargan de capacitación técnica, estamos dando un mensaje de género muy, muy positivo y alentador a las mujeres destinatarias. Y eso, hacerlo intencionalmente y medirlo, es tener enfoque de género. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos mirando lo que son los comportamientos que se van dando en la cotidianidad. No sé si queda más o menos entendible. Después, por ejemplo, el lenguaje. Yo recuerdo mucho una capacitación técnica que fuimos a ver, pero en términos de monitoreo, fuimos con un monitor a verlo, y de repente el monitor me contó, fascinado, que era un extensionista muy capaz, que venía trabajando con la entidad X de mucho tiempo, que conocía, que tenía que llegaba y que no sé qué. Ah, qué bien, qué bacán, muy bien, vamos a ver. Y de repente me encuentro, estaban las mujeres, ¿no?, que llegaban. Habían previsto, había una guardería para que los más pequeñitos se queden allí. Qué bien, qué bueno, dije, el proyecto ha tomado las sugerencias de la propuesta inicial. Y de repente empieza el extensionista a dar su charla, ¿no? Y la verdad que yo me perdí, porque me hablaba, me decía, porque acá hay que H2O, y ponía así su cartelito de H2O. Y después el no sé qué de anhídrido no sé cuántos. Y yo lo quedaba mirando y veía a las mujeres que miraban, una tejía, la otra estaba... Ninguna prestaba atención, y habían 2 personas, que era el jefe de la comunidad y era otro que había venido también, otro señor, que estaban sentados. Al final terminó, por supuesto todo el mundo aplaudió, muy bien. ¿Alguna pregunta? Solamente las 2 personas, varones que estaban ahí, preguntaron. Y cuando me tocó hablarle al señor, le dije, señor, ¿por qué usted no utiliza mejor algo más ilustrativo? En vez de decir H2O, ¿por qué no dibuja un vaso con agua o algo? Porque su público, las señoras que están allí, no tienen más que 5º de primaria. No le están entendiendo. No, bueno, lo que pasa es que yo ya tengo preparada mi... Ah, ya, bacán. Se pidió un cambio, porque ese contenido
técnico, de capacitación técnica, no estaba llegando a las mujeres. Entonces hay que cuidar mucho el lenguaje del contenido, y para eso, nuevamente, volvemos, en la línea de base, tenemos la información de quiénes son estas personas. Qué nivel educativo tienen los varones, qué nivel educativo tienen las mujeres, qué nivel de conocimiento y manejo de las plantas, de la chakra y del esto tienen los hombres y las mujeres. Qué conocimiento, todo eso para poder ver a quién tenemos que buscar para que dé la capacitación técnica. Entonces tenemos que buscar que el lenguaje sea accesible, que la asesoría técnica se dé con una persona, no que se plante ahí como el asesor que viene a instruir, sino que establezca una relación de pares. Porque si no, caemos en que las mujeres van a empezar a caer en que él lo sabe hacer, yo no lo sé hacer. Tenemos que buscar fomentar relaciones de equidad para que haya un modelo diferente de comportamiento. Eso hay que mirarlo. Algunos proyectos lo hacen, otros no lo hacen. Entonces hay que sugerirlos si no lo encontramos en la evaluación. Ahora, en el monitoreo se hace la revisión de las actividades, horarios, si hay una guardería o hay actividades paralelas para que estén los niños, porque muchas mamás no pueden ir porque no saben con quién dejar a los hijos, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacerle una actividad paralela para que vayan los niños también acompañando a sus madres, y las madres estén tranquilas, ¿no? Y los niños no estén allí con la mamá interrumpiendo la capacitación. La extensión de la actividad. Las mujeres no pueden estar más de 2 horas en una actividad de ese tipo. Primero porque la atención se les va. Y segundo porque en 2 horas ellas ya tienen que estar haciendo otra cosa de su parte de su rol de esposa, madre y ama de casa. ¿Ok? Entonces, por una cuestión de que tiene que haber un equilibrio entre las actividades de reproducción que cumplen las mujeres y las actividades de capacitación. Y otro tema muy importante que nosotros tenemos que pedir y mirar, y si no existe, bueno, cuando hagamos la observación en campo, tenemos que tener el cuaderno de campo, los testimonios, las entrevistas, las observaciones y las anotaciones. Eso lo tiene que dar la entidad a la que estamos evaluando, porque de ahí estamos recogiendo qué cosas están mirando ellos, qué cosas están pensando, qué cosas le están priorizando. Nos están diciendo, ¿están teniendo una mirada de género? ¿O están mirando solamente la parte tecnológica, como si fueran indiferentemente hombres o mujeres? Si eso es así, entonces parte de la evaluación va a ser hacer una mirada de capacitación al coordinador y al equipo que conforma el proyecto para poder instruirlos y reforzar su capacidad de mirada de género. ¿Ok? Ahora. Patricia, Sí. ¿me permites? Sí. Tengo 2 preguntas, no sé si quieres que te las pase. No, Perfecto. sí. Tengo 2 preguntas, uno del señor Jesús Ventura, que reflexiona diciendo, ¿qué pasa cuando las mujeres no desean o no quieren participar? Incluso dicen, tenemos derecho a no participar. Esa es una. Y la segunda de Florinda Pereda, que reflexiona sobre el lenguaje cotidiano, accesible, y además de considerar la interculturalidad, ¿no?, como algo necesario. Una adaptación lingüística del material, ¿no? Ella sugiere que los materiales deben ser adaptados. Esos son los 2 comentarios que tengo a la fecha, Patricia, si los puedes incorporar. No, definitivamente. Muchas gracias al señor que hizo esa pregunta, porque generalmente es lo que siempre, hoy muy común
yo lo he escuchado muchas veces en los coordinadores y en los diseñadores de proyectos, ¿no? Es que esto no les va a interesar a las mujeres, ¿no? Y el tema, uno de los temas es que el proyecto, cuando se implementa en la zona, en zonas que no son, digamos, no, un proyecto de desarrollo nunca puede venir de afuera hacia adentro ni de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? Que el proyecto debe ser construido, diseñado y elaborado con la población con la cual se interviene. Por lo tanto, el diseñador o la entidad que va a intervenir tiene que hacer primero un levantamiento de información de los intereses, necesidades y condiciones de la población. Y no solamente hablar, porque va a depender con quién hablas. Si tú hablas con los notables de la comunidad y son varones, te van a decir una realidad y es válida. Si hablas con los jóvenes de la comunidad, te van a decir otra realidad, otras condiciones, otras necesidades, y también será válido. Y si hablas con las mujeres, te van a plantear otro tipo de necesidades. Entonces, cuando las mujeres te dicen, yo tengo el derecho de no participar, y están muy válido que lo digan, cuando no les interesa. Cuando el proyecto no les interesa. Y incluso yo he encontrado proyectos en que cuando uno mira el proyecto, primero mira el perfil, ¿no? El perfil del proyecto, y yo inmediatamente lo que miro es los supuestos. Y a veces en los supuestos me ponían, uno de los supuestos, que la población femenina no se encuentra interesada. Un momentito. En los supuestos tú pones los factores y las situaciones externas al proyecto que pongan en riesgo la intervención. ¿Ok? Tú no puedes poner las situaciones internas que competen al proyecto, manejarlas. Y la población son tus destinatarios. Ellos no son externos al proyecto. ¿Ok? Entonces yo diría, yo miraría ese proyecto y le preguntaría a las mujeres, ¿y en qué les interesaría participar? Y observaría mucho más en qué están las mujeres, para plantear y diseñarles un proyecto que les interese, y no imponerle un proyecto que no les interesa participar, ¿no? Porque cuando unas personas no les interesa participar, también son los hombres, no necesariamente las mujeres. Y cuando yo he encontrado la respuesta de que es que realmente a las mujeres no les interesa, siempre he encontrado un factor. Primero, que de repente la capacitación técnica, el contenido no era accesible, y yo le agradezco lo que está diciendo. Muchas de las capacitaciones que se dan en la zona andina, yo necesitaba un traductor, tenía que ir con un traductor que me traducía todo lo que estaba diciendo, porque las capacitaciones técnicas se daban en quechua, o en el lenguaje que se hablaba en la zona, ¿no? Incluso yo recuerdo un proyecto en una cooperación internacional, la última en la que estuve, que ponía como parte de sus condiciones para financiamiento, era la intervención y la aceptación, el conocimiento y la aceptación del proyecto de parte de la población en la cual se iba a intervenir. De manera que ese tema de que a las mujeres no les interesa participar en la capacitación técnica, por ejemplo, no era dable. Si ellas estaban firmando que habían estado en asamblea y querían participar en ese proyecto y querían ser parte del crédito y querían ser... Obviamente dentro del proyecto se garantizaba que se llegara a las mujeres y no al esposo de la mujer. A la mujer, así esté casado, así esté con cónyuge, era la mujer. Eso les daba otro tipo de negociación. Por ejemplo, decían, no, cuando ya hicimos la evaluación final, ellas decían, no, porque ahora estas son mis herramientas, y yo mire cómo las cuido, y nos lo enseñaban, ¿no? Mire cómo las cuido. Él no las lava, las deja ahí, yo las limpio, las cuido, y a mí me sirven. Esto ahora yo me
trepo al cacao y yo puedo podarlo. Antes, él ya no puede, mire lo gordo que está, yo sí puedo. Y yo con mis herramientas ya puedo subir. Eso sí, eso, por ejemplo, el proyecto no lo había considerado como un indicador. Pero evaluando el proyecto, estoy viendo que allí hay un empoderamiento no esperado. No esperado. Y retomo la pregunta primera, Amalia, que dijiste, si se puede tener, creo que se refería, si pueden haber resultados de género, un proyecto que no tenía un diseño de género, ¿verdad? Así es, Patricia. Sí. Yo he visto, en mi experiencia, he visto proyectos técnicamente bien hechos con enfoque de género, impecables técnicamente con enfoque de género. Y cuando han entrado a la implementación, por algo que ya después yo me fui dando cuenta, y que ahora se los voy a proponer de la mirada, ¿no? El proyecto con la justa salía con un resultado, o sea, dice, pero ¿qué pasó? Este proyecto estaba tan bien, era bien bonito, o sea, no resultó. En cambio, yo he visto proyectos, me tocó un proyecto, por ejemplo, que tenía que ver en la zona de la selva, que estaba a cargo de un ingeniero agrónomo, que lo hizo con una asociación de cacao en la zona de la selva. Bueno, esta persona había estado en entrenamiento, era uno de las personas que había estado en entrenamiento para incorporar el enfoque de género y sensibilizarlos en el tema de género. Obviamente no salieron con ningún certificado de género, ni mucho menos, pero sí sensibilizados y con un esquema básico para mirar el género. Y él dijo, voy a hacer este proyecto de capacitación técnica en cacao y de fortalecimiento de capacidades. Y bueno, y él puso como uno de sus componentes era ¿cómo se llama? La capacitación tecnológica desde la producción y en el mercadeo. ¿Y qué logró el proyecto? Logró autonomía económica. No era uno de sus resultados propuestos, pero dentro de la evaluación resultó que tenía autonomía, había logrado autonomía económica de las mujeres. ¿Y de quiénes? Había logrado de las mujeres más vulnerables, de las viudas, ahí en viuda, mujeres jóvenes, mujeres viudas muy jóvenes, de las viudas y de las madres solas, sobre todo de ellas. Y era un proyecto que no estuvo diseñado con enfoque de género. Las personas que lo diseñaron no tenían ninguna formación de género, pero tenían una sensibilidad. Decían, las mujeres tenemos que darle la oportunidad. Y eso me da pie para hablar del otro componente. Hasta aquí hemos hablado de los aspectos de gestión, los aspectos técnicos de la gestión, ¿no? Todo lo que es la teoría, los indicadores, los instrumentos de gerencia como el presupuesto, en fin, esa es la parte técnica. Pero la parte técnica no anda sola. La parte técnica la pone en funcionamiento y la activa los seres humanos, los que están a cargo. Y acá hay una distinción bien interesante, que yo me la he tomado del concepto ontológico, de la formación de coach, y es el observador. Todos somos observadores del mundo, y como observadores del mundo tenemos interpretaciones, pero también venimos con historias, tenemos juicios, presentamos un estado de ánimo, una emoción frente a determinadas situaciones, una corporalidad y una energía. Y en eso no se escapan ni los coordinadores del proyecto, ni los integrantes que conforman los equipos a cargo del proyecto, que van a estar a cargo de la intervención y van a tener resultados. ¿Ok? El evaluador a cargo de la evaluación tampoco se escapa de esto.
¿no? Entonces, incluso cuando a veces se hacían evaluaciones externas a cargo de otros evaluadores para que miraran el proyecto, ¿qué teníamos? Teníamos evaluadores que no tenían una sensibilidad. No estoy hablando de una formación de género, estoy hablando de la sensibilidad con respecto al tema de género. Y pasaban proyectos que de repente, desde su mirada, estaban bien. Por ejemplo, yo recuerdo que un evaluador pasó un proyecto que tenía que ver, solamente tenía componente social y que lo hacía, estaba a cargo, lo presentaba a una parroquia, ¿no? Que era con respecto a la recuperación de los matrimonios, de las parejas en crisis. Y de repente, viendo un poco, resulta que para ellos matrimonios y en crisis eran incluso aquellas mujeres que tenían denuncias en la comisaría por maltrato. Y dentro de sus líneas de intervención era asesoría de parejas con el psicólogo para lograr la conciliación del maltratador con la víctima. Yo decía, pero señor, esto lo prohíbe la ley de violencia doméstica. ¿Usted ha leído la ley? Bueno, no, pero señorita, hay demasiados matrimonios. Hay que ver que las parejas, claro, él lo decía desde su historia, desde su juicio. Y estaba evaluando un proyecto. Entonces hay que tener cuidado cuando evaluemos algo también. Y hay que mirar las interpretaciones y los juicios que tienen los coordinadores. A mí me tocó hablar con un coordinador que tenía dentro de uno de sus componentes era la generación de ingresos, mejorar la generación de ingresos de las mujeres. Y yo veía que ahí no avanzaba. Entonces me dijo, bueno, pero para lo que ellas van a gastar, porque ellas están con sus esposos, ellas siempre consiguen sus parejas. Entonces, es suficiente con lo que ellos ingresan. Ese era su juicio. Ese era el juicio. Entonces, con ese juicio, con esa interpretación, es lo que él le va a poner en la intervención también. Entonces, no solamente podemos gestionar, tenemos que mirar lo que se hace en la gestión de los instrumentos de gestión. También tenemos que mirar y gestionar lo que trae los gestores, el aspecto humano. Sí, Amalia. Patricia, tengo dos preguntas. Sí. Una es del señor Oscar Gómez. El señor Oscar Gómez nos saluda, buenas noches, y pregunta, ¿cuál sería una buena estrategia para poder asegurar el involucramiento de las mujeres de manera sostenible en los proyectos? Puesto que he podido ver que no es sostenible, sobre todo en las zonas rurales, la participación de las mujeres. Esa es una pregunta del señor Oscar Gómez, y tengo otra del señor Víctor Palacios, que nos dice que el diseño de indicadores verificables objetivamente limitan los juicios y las interpretaciones. Tengo estos dos comentarios. Ya, gracias por las dos preguntas. En primer lugar, a mí me gustaría saber qué tipo de proyectos son a los que se refiere con la primera pregunta que no les interesa a las mujeres, ¿no? Porque de repente, si a las mujeres ahora las llaman a una actividad para, no sé, pues, para algo que no les interese, porque no les interesa, ¿no? ¿Alguien les preguntó primero, antes de la intervención? Yo le preguntaría eso. O sea, y eso sería básico, porque no es que tú llegues y la gente está haciendo cola para que tú llegues y entra a la capacitación. No, no es así. Las mujeres van a ir cuando les interese.
y tú tienes que captar el interés. Y para captar el interés, primero tienes que satisfacer una necesidad de ellas y atender las condiciones de ellas. Y para ello tienes que mirar la jornada de trabajo, o sea, el control que tiene el ámbito de intervención sobre su trabajo, sus horas de trabajo, y el control que tiene sobre su sexualidad, la comunidad, la zona que espera, cuál es el estereotipo de mujer que se está ahí formando, ¿no? Y siempre hay líderes, en todas las zonas hay líderes. Habría que hablar con ellas. Lo que pasa es que a veces algunos evaluadores, no digo el caso del señor, por favor, no es el caso, pero yo he encontrado líderes que de repente dicen, no, es que ella es muy conflictiva. Yo le digo, ¿por qué conflictiva? Porque todo lo cuestiona. Entonces, claro, hay algunas personas que estereotipan y la rebelde, porque no se adecua a lo que le digan. O sea, es más fácil conducir a una sumisa que a una rebelde. Pero yo le diría que son las mujeres rebeldes las que hacen los cambios y las líderes, no las que siguen. Entonces, a ellas hay que ganarlas. A ellas hay que buscarlas para diseñar los proyectos. ¿Ok? Y la otra pregunta era, la primera era, la segunda era sobre qué... La primera pregunta que te leí se refería a la sostenibilidad, ¿no? Porque había mujeres que, sobre todo en zonas rurales, decía el señor... sí, a eso le decía, o sea, ¿qué tipo de actividades serían las que no les interesarían, no? Habría que preguntar primero, ¿no? La segunda pregunta se refería al diseño de indicadores que a veces teóricamente se definen, no como tú lo señalaste, que son verificables objetivamente. Señala el señor Palacios que eso limita los juicios e interpretaciones. Definitivamente que sí. Y aquí yo les quisiera también alcanzar una distinción que para mí fue muy valiosa. Y es la distinción entre afirmación y declaración. La declaración es el juicio, es la interpretación que uno tiene de algo. La afirmación es el dato, la evidencia. Los indicadores se hacen con las afirmaciones, con el hecho. O sea, los indicadores se formulan en base a hechos. Por eso son verificables, son hechos, es el dato. En cambio, la interpretación, el juicio, eso no es medible. Porque va a depender de quién esté mirándolo para que sea diferente. ¿Sí? Es una distinción que tenemos que identificar. Entonces, si es así, de lo que yo diga, no, yo no estoy diciendo una interpretación, estoy diciendo, ni estoy haciendo una declaración, ni estoy haciendo un juicio. Yo lo que estoy haciendo es un hecho, ¿no? Yo estoy hablando con ustedes. Ese es un hecho, esa es una afirmación. Una declaración sería, yo estoy hablando muy fuerte, o yo pienso que lo que digo es cierto. Esa es una declaración. Algunas personas me dirán, no, tú no estás hablando fuerte, o sí, estás hablando muy fuerte, demasiado fuerte, o lo que tú estás haciendo no es cierto. Entonces, varía. Los juicios, las interpretaciones de las personas van a variar siempre. Los hechos no. Los hechos son realidad. Por eso, gracias, es cierto, los indicadores se hacen en base a hechos. Tienen que ser hechos, si no, no pueden ser verificables. ¿Alguna otra pregunta salió? Si no, ya pasamos, creo que ya a la última, nuestra última. Tengo una repregunta en realidad del señor Oscar Gómez que se refería a la sostenibilidad. Sí. Que dice, mi pregunta hacía referencia a una experiencia en un proyecto de emprendimiento productivo, donde se inició con una buena participación de mujeres, pero al término del proyecto vi que se perdía la participación. En todo caso, pregunta el señor
¿en qué etapa del ciclo del proyecto se podría asegurar el involucramiento de las mujeres con el proyecto? Desde el diseño. Entraron y salieron, es lo que él está diciendo. Claro, ¿Cómo asegurar? la mirada primera que yo tendría es, se decepcionaron, no les gustó, ¿no? O sea, la mirada primera, sin conocer más del proyecto, ¿no? Entonces, ahí cabría la posibilidad como evaluación, ¿por qué no les interesó? ¿Era la actividad? ¿Era la forma? ¿Nunca les interesó desde el principio? Y si al principio les interesó, ¿por qué fueron perdiendo el interés? O sea, algo hubo en la metodología, la forma como se plantearon las situaciones. De repente las mujeres, hubo, no sé, a veces, y nos ha pasado, cuando trabajábamos con sindicatos, de repente, al principio lo que teníamos era que iban muchas mujeres a capacitarse, y de repente, en un momento determinado, comenzaron a bajar y nos decían, no, es que mi esposo no quiere que vaya porque dice que ustedes me están lavando la cabeza. Y después venían los mismos esposos a reclamarnos, a decirnos, señorita, ¿cómo es posible? Ahora mi esposa no me quiere lavar los pies. ¿Ustedes qué le están diciendo a mis esposas? ¿Por qué les están poniendo en contra mía? No, señor, no estamos poniendo en contra de nadie. Pero ella ahora me dice, así como tú tienes el derecho, yo también tengo el derecho. Bueno, sí, pues no, también tiene derechos, o sea, usted no es el único que tiene, pero es mi casa, señorita, nos decía. Entonces, a veces hay situaciones que le generan conflictos. Yo lo que plantearía era indagar, primero, en el diseño, desde el diseño. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa les interesó del proyecto a estas mujeres para que empezaran a participar? Y después, en el transcurso a partir del reporte de monitoreo y del reporte de las observaciones, ¿no? Indagaría cuándo fue que empezaron a disminuirse, a partir de repente de algo que comenzaron a ponerle, como a cuestionarle, porque a veces, por ejemplo, he visto también proyectos que contrabandean algunos contenidos. O sea, dan una capacitación técnica, de capacitación, de marketing o de lo que fuere, ¿no? Y de repente por ahí entran con otra capacitación de algún contenido que a las mujeres les cuestiona rechazo. Entonces, sí les interesaba, pero si van a condicionar a que reciban también la otra capacitación que no les interesa y que de repente sienten algún rechazo por alguna razón, entonces dejan de ir. Entonces habría que averiguarlo. No es cuestión de que a las mujeres no les interese, siempre hay un motivo. Sí. Y esa es materia de evaluación. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Creo que con eso se responden las preguntas, Patricia, y también te quiero recordar que estamos a 5 minutos. Esta es ya la última lámina. Perfecto, muchas gracias. Ese es para ver un poco que en la mirada de la evaluación tenemos que tener que hay una intervención ontológica. ¿Cómo está haciendo el equipo en el proyecto? ¿Cómo está haciendo el coordinador en el proyecto? ¿Y cómo está haciendo el equipo y el coordinador con respecto a los aspectos de género? ¿Son sensibles al género? ¿Están mirando las inequidades, las desigualdades? ¿Están mirando a una población desagregada o siempre las asexualizan? ¿No? ¿Cómo están siendo? ¿Están planteando relaciones de poder también allí? ¿Ok? En la intervención que hacen. Y una intervención técnica, que es la parte de qué hacer y cómo se hace, ¿no? Y el balance, la danza entre estas dos intervenciones es lo que nos va a estar dando el resultado. Entonces, lo que hay que mirar también, entonces, no solamente gestionar la parte técnica, también tenemos que empezar a gestionar la parte de los aspectos humanos. Creo que con eso
Bueno, esta ya era una propuesta de capacidades blandas, ¿no? Por ejemplo, para el lado del diagnóstico, lo importante es entrenarnos en lo que es la escucha activa. Casi siempre lo que hacemos es escuchar para reaccionar y para responder. No escuchamos lo que el otro dice, sino escuchamos para responderle, ¿ok? Entonces, la escucha activa es hacerse cargo de lo que el otro me está pidiendo, de lo que el otro me está solicitando, ¿no? La conexión con la promesa viene a ser el sentido del proyecto, que va más allá del propósito del proyecto. Es lo que el proyecto trae como productividad, si queremos hablar en términos técnicos, ¿no? Es lo que yo ofrezco, que con este proyecto voy a lograr este cambio. Esa es la promesa. ¿Cómo vamos todo el equipo con esa conexión? Eso es básico en la parte del diagnóstico y la línea de base, porque es lo que diríamos la empatía con el tema de género, ¿no? Y bueno, las afirmaciones, que son base para la construcción, los hechos, ¿no? Para la construcción de toda esa primera parte. Para el planteamiento de problemas, un poco ver las declaraciones, que es la distinción que antes le dijimos, la conversación para decidir, para ver un poco cuál tema y cómo enfocarlo, ¿ok? ¿Qué tema es el prioritario y cómo enfocarlo dentro de una mirada de género que nos permita vincularnos a un cambio que rompa el sistema patriarcal, el sistema de género, ¿ok? Y para eso necesitamos creatividad y flexibilidad. El pensamiento rígido, las declaraciones determinantes no nos ayudan con eso. Tenemos que abrirnos un poco. Y bueno, lo otro es la intervención estratégica, que tiene que ver con anticiparnos a los quiebres. Los quiebres vienen a ser como las dificultades, pero en términos ontológicos tiene otra mirada. El comprometernos con los resultados, que tiene también toda una estrategia para desarrollar en las personas. Identificar una red de ayuda, para ver cuando surgen estos problemas a quién acudir, cómo hacerlo. Y la medición de resultados, que tiene que ver con los pedidos, ¿no? ¿Qué necesitamos identificar para que esto se cumpla? Y creo que hasta ahí podríamos seguir. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricia, pero sí te quisiera leer los últimos mensajes, ¿no? Sí, claro. Porque en realidad ha sido sumamente motivador y rica la exposición. Tenemos nuevamente un comentario del señor Víctor Palacios, que señala lo siguiente: no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. ¿Qué tipo de observador soy? Otro de Andrea Gómez, que nos dice: hay veces en que se generan conflictos también entre las mujeres, a cargo de la intervención, y las que son el albo del mismo, no sé, me queda claro, y pasaba por suposiciones sobre cómo vivimos la feminidad. Recuerdo muy claro cuando una facilitadora habló de toallas higiénicas como algo que todas hemos usado. Pues no, se usaban paños. Bueno, son comentarios, creo, y simplemente, Patricia, creo que ha sido una excelente oportunidad tenerte en esta ocasión, y estoy totalmente segura que tu exposición ha sido muy motivadora para los que nos han acompañado en este webinar. Entonces, queremos agradecerte a nombre de Val Perú, y también agradecer a todos los asistentes por su presencia y por su participación. Y queremos rescatar algunas ideas y reflexiones de lo señalado por Patricia. La primera de ellas, creo que la exposición consideró no solo aspectos técnicos de los procesos de monitoreo y evaluación, sino también incorporó el aspecto humano de la gestión, aportando de manera de incorporar las capacidades blandas como muy importantes en el proceso de evaluación de proyectos. Se retomó el enfoque de género con sus brechas e inequidades y su aplicación en la evaluación en las distintas etapas de diagnóstico, línea de base,
planteamiento de problema, intervención estratégica y resultados e indicadores. Se abordó también la mejora de la efectividad y aquí el gran aporte no solo con los aspectos técnicos, sino también con los aspectos ontológicos. Y finalmente insistió en la importancia de las habilidades blandas en el mundo del monitoreo y la evaluación. Muy bien, entonces dicho esto, quisiéramos invitarlos a participar en las próximas sesiones de VAL y que les estaremos avisando oportunamente a través de nuestra página web y la lista electrónica. Finalmente, los invitamos a completar la encuesta de satisfacción que les estará llegando en breve a sus correos electrónicos. Y quisiéramos tomarnos una foto antes que se retiren todos, por favor. Entonces, si pueden esperar unos segundos más para efectuar la foto. Si pueden prender sus cámaras, les voy a agradecer. Muchísimas gracias, Emma, por habernos acompañado, Patricia y a todo el equipo de VAL Presente, así como a los amigos que nos están acompañando en esta oportunidad. Entonces, la foto